¿Cómo están? Muy buenas noches con todas las personas que están conectadas. Este es un espacio y un space muy interesante solicitado por las personas que nos escuchan y nos siguen. No se olviden compartir el space para que más personas se vayan uniendo y recuerden que también va a quedar grabado para subirlo a nuestro canal de YouTube. El Empute es un espacio plural, diverso, comprometido con la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Es un espacio de debate de izquierdas donde todas las voces son escuchadas y aquí ustedes son las personas protagonistas. Recuerden de seguirnos en nuestros perfiles oficiales como YouTube y Twitter y buscar el tweet fijado donde pueden ser parte de este espacio. Pueden llenar el formulario fijado que está en este perfil, llenan los datos y los vamos a contactar para que puedan tener una interacción mucho más amena y mucho más activa con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre un tema de interés que es el verde urbano en peligro, pensando en la ciudad de Quito, pero obviamente son situaciones que se pueden replicar en otras ciudades del país. Entonces, Elena, es tu espacio, bienvenida. ¿Qué tal a quienes nos escuchan? Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a tratar un tema que, como dice Gabriela, incumbe a todo el Ecuador, no únicamente a Quito, pero que cobra importancia en las ciudades más importantes como Guayaquil, Quito y Cuenca, debido a la densidad poblacional que estos sitios urbanos van adquiriendo, ¿no? Entonces, las transformaciones sobre el verde urbano se van haciendo mucho más obvias en estos espacios. Entonces, sin más, vamos a comenzar este espacio. El día de hoy vamos a contar con Ricardo Buitrón, quien está aquí por parte de la coordinación del Cabildo Cívico de Quito. Ricardo va a estar compartiendo con nosotras y con nosotros eh, un poco sobre el tema de la participación en esta gestión de los suelos. Miguel Vázquez, que también nos acompaña, va a estar hablando un poco más sobre las áreas verdes dentro de la mancha urbana, cuál es la importancia de la conexión y por qué el tema de los parques por sí solos no están siendo los únicos espacios que debemos pedir a la ciudad. Nos acompaña Fernando Ponce, con quien hemos estado trabajando los temas de las quebradas. Como ustedes saben, las quebradas son los sitios biodiversos que aún nos queda dentro de la ciudad y que existe una gran necesidad de construir sobre estos últimos espacios biodiversos de Quito. Y está también conmigo nuestra compañera Estela Salazar, quien es geógrafa, y ella va a estar hablándonos un poco sobre estos vínculos rurales, urbanos y la importancia de que la planificación de Quito sea más dinámica y la planificación de todas las ciudades sea más dinámica y considere también otros lugares como Cayambe, como Checa, etcétera. Entonces, sin más, yo quiero pasar a darles un pequeño preámbulo, porque a veces nos preguntamos qué es esto del plan de suelos. Y bueno, ustedes tienen que pensar que en Quito, este plan va a servirnos para decirnos dónde, cómo, cuándo y para qué se puede construir sobre un terreno en los próximos 12 años. El suelo de Quito es un recurso que es bastante limitado y en sí el suelo del Ecuador es bastante limitado. Somos uno de los países con más densidad poblacional por kilómetro cuadrado de América del Sur. Entonces, el bien escaso del suelo, que es un recurso, se vuelve bastante importante. Al momento, solo se mira el suelo como una forma de generar riqueza para el sector de la construcción, dejando a un lado los temas de agricultura, el tema también de parques, el tema de áreas verdes, etcétera. Sin embargo, hemos tratado de poner dentro del discurso y dentro del imaginario que cada metro cuadrado de suelo es importante en la ciudad y su buena gestión es asunto de todas las personas. Por eso las personas tienen derecho a poder construir. Claro que sí, pero también tienen derecho a tener acceso a un financiamiento para que esas construcciones de esas alturas de las cuales se están hablando sean equitativas en todos los barrios de Quito y no únicamente en los barrios de alta plusvalía. Sin embargo, en el actual plan de suelos se habla de una ciudad de 15 minutos y esta ciudad de 15 minutos a la cual estamos tratando de llegar copiando otros paradigmas de planificación en otras partes del mundo,
solamente se están dando alrededor de las paradas del metro, dejando por fuera muchísima de las regiones de la ciudad que no están en estas centralidades. Entonces, es importante saber que este plan de suelos va a ser usado por los siguientes 3 alcaldes o alcaldesas de la ciudad de Quito. Son 12 años. Y estas autoridades no podrán cambiar lo que ya se acuerda en este plan de suelos. Entonces, el plan de suelos se vuelve un instrumento importante. Hemos estado trabajando muchísimo para que el tema de la participación ciudadana, no únicamente desde el punto de vista de las socializaciones, sino de la participación verdadera y también de la multidisciplinaridad, es decir, que ahora el plan está muy enfocado en los temas arquitectónicos, lo cual es muy lindo, pero también existen otras visiones como la sociología, la antropología, la biología, la geografía, la economía, que aún quedan por fuera de esta visión de un plan de uso en general de suelos, ¿no? Y entonces ahí es cuando comenzamos a preguntarnos, ¿realmente está respondiendo este plan de uso de suelos hacia incluir a las personas de la naturaleza? ¿O únicamente se está pensando en un bien, el suelo como un bien y un recurso que se está usando bastante bien por parte de las inmobiliarias para poder generar lo que vemos ahora, un gran cinturón de edificios que están quedando vacíos alrededor de la 10 de agosto, alrededor de las Naciones Unidas? Y entonces esto nos llama a reevaluar un poco si queremos, justamente ayer veía unas fotografías hermosas del atardecer de verano, si queremos contar todavía con esos paisajes o realmente queremos responder a esta otra parte que nos está diciendo que crecer en altura es lo que nos llevará a ser esa ciudad del futuro como Dubái, Nueva York, e incluso palabras textuales como ser un lugar de turismo inmobiliario. Entonces, ¿cuánto cuesta ese cambio de cemento? Urbanizar es uno de los procesos más irreversibles que hay. Una vez que está el cemento puesto, ¿quién lo bota? A menos que, claro, venga un terremoto como el que sucedió en Manabí y en Esmeraldas. Y una vez que tuvimos ese terremoto, pues ahí nos dimos cuenta de lo mal que habíamos hecho de planificar las ciudades y construirlas de una forma en que no estaba pensada para la gente y con la naturaleza, mirando el tema de conservar esas quebradas, de conservar el tema de riesgos. Entonces, no me alargo más. Esta es la idea general sobre el tema del plan de uso de suelos y su importancia. Y ahora quiero dar paso un poco en partes a discutir con Ricardo el tema de la participación en este plan de suelos, porque mucha gente que se conecta ahora, ustedes, queridas y queridos, escuchas, a lo mejor ni siquiera saben lo que era el plan de suelos, ¿no? Y entonces aquí un grupo de personas un poco locas les están diciendo, miren, este es el plan de suelos y es bien importante y cada metro cuenta y el suelo es un recurso que es súper importante y participar de este espacio ha sido complicado. Y ahí es cuando yo quiero pedirle a Ricardo que nos cuente cuán complicado ha sido participar sobre el tema de los suelos aquí en Quito y en general dentro de los temas municipales para incluir a la naturaleza en estos espacios que existen y cuáles son esos vacíos que aún nos falta por llenar, Ricardo. Buenas noches y gracias por la invitación. A ver, el tema de la participación es complicada, no solamente en este plan de uso y gestión de suelo, sino en general en todos los aspectos de la ciudad. Hay como una brecha entre los ciudadanos, la participación y la administración y quienes toman las decisiones sobre por dónde van las cosas y lo que se hace en la ciudad. En el caso del PUCS, ha sido toda una maraña compleja el lograr espacios de participación. Y esto mucho tuvo que ver gracias a la movilización que ha existido últimamente con relación a algunos casos que se han vuelto como un poco emblemáticos con relación al uso de suelo. Y tiene que ver con algunas inmobiliarias que están ocupando y haciendo proyectos a costa de la naturaleza, de las quebradas, a costa del patrimonio. Fue el caso de Botánico, o es el caso del Hotel Quito, o algunos otros proyectos que están afectando quebradas en la ciudad. Entonces, esto de repente visibilizó
todo un conflicto que va más allá, digamos, de estos proyectos específicos y que obviamente tiene que ver con algo que estaba en discusión, este plan de uso y gestión de suelo. Nosotros hemos utilizado los mecanismos existentes para intentar presionar a través de comisiones de uso de suelo, de hacer escritos, de pedir que se haga público, algo que debería serlo por principio. Todo documento, todo proceso de consultoría, todo acto municipal debe ser por esencia público. Eso dice la ley, digamos. Pero más allá de eso, debería ser por esencia transparente, transparentado y de conocimiento de todos. Entonces, no ha sido fácil. Imagínense ustedes que en el Consejo tienen que decidir si hacen o no accesible el modelo el portal en el cual se está construyendo el uso de suelo y si nos dejan ver a los ciudadanos la información que están trabajando. Y uno dice, ¿cómo es que esto tiene que decidir una comisión de consejo y tiene que ser solicitada por los ciudadanos? Y se supone que todos estos procesos tienen que llevar implícita la participación. Además, es uno de los requisitos establecidos en el COTAD, que es el Código de Ordenamiento Territorial, que es ley para todos los municipios. Pero esta es la dinámica en general de toda la política pública. Es de algún modo mantener oculta la información que debe ser pública para que la gente tenga menos elementos para incidir o para decidir, o a lo mejor para que no se den cuenta de lo que están, digamos, decidiendo. Y no ha sido fácil, ha sido a medias, se han conseguido aperturas, algunas reuniones que abran los portales un rato, pero ya cuando hacen los cambios ya no se abre, se vuelve al mismo conflicto, ya no invitan a todos, invitan solo a algunos, a pesar de que ha habido una dinámica interesante de presión ciudadana y de participación. Entonces ahí hay un conflicto de fondo. Además tampoco recogen todas las observaciones que se hacen. O sea, es como un requisito que deben cumplir. En este caso la Secretaría de Territorio Urbano y Vivienda debe cumplir este requisito, pero no necesariamente van a incorporar todo. Está sujeto obviamente a los criterios, como bien decías, Elena, de los arquitectos. Estamos llenos de arquitectos que deciden cuál es la ciudad y se olvidan de que son los ciudadanos los que tendrían que estar decidiendo cómo son las dinámicas de la ciudad también. Así que eso para empezar. Pero yo quería poner otro elemento sobre la mesa. Claro. Y que de alguna manera este plan de uso y gestión de suelo refleja la situación de crisis que atraviesa el municipio y que es una crisis estructural e institucional. Ya la propia administración no sirve para administrar una ciudad que ha crecido mucho, que es la ciudad más poblada del Ecuador, además contando con el sector rural, y está en juego algo fundamental en esto, es el modelo de ciudad que se está construyendo y la disputa de algo que es lo más importante y que dinamiza todas las urbes en el mundo, y tiene que ver con el uso del suelo. O sea, ese es el capital que mueve y construye la ciudad, y que la construye a su antojo y conveniencia. O sea, el capital es el que presiona las decisiones que se toman sobre el uso de suelo, donde se construye, a qué altura y todo esto. Voy a cortar a Ricardo porque ese es el tema súper importante y le vamos a dar un espacio más adelante y volvemos al tema, Ricardo, sobre los capitales detrás del tema de la construcción. Pero ahora sí quiero yo pasarle la voz poco a poco a quienes estamos participando. Y sí comentarles que el tema de la participación yo siempre lo veo desde el tema socioeconómico, como el problema es por qué no está participando la gente. Y existe el tema de por qué no participan las personas. O sea, y ahí Ricardo lo ha ejemplificado muy bien. O sea, no es solamente decir participen, sino es decir cómo vamos a poder participar y cómo vamos a facilitar esa participación. Y en ese espacio, una cosa es participar porque puedo participar y otra es poder participar y que no nos dejen participar. Y ahí sí tengo que coincidir con Ricardo que el objetivo de toda esta participación municipal es que las personas desistan de esa participación.
es ocultando la información, dividiendo la información, brindando información para un grupo muy especializado, que en este caso sí son el tema de los grupos arquitectónicos. Y eso me recuerda que el día 18 de agosto, el miércoles, están invitados nuevamente a revisar el plan de uso de suelos y la gestión del suelo, este plan que se ha hecho por parte de la Secretaría del Territorio. Y de los 1.600 barrios está invitado únicamente un barrio, que es La Floresta, porque han hecho un esfuerzo descomunal para meterse de 27 años en el tema de planificación urbana. Y el resto de colectivos no han sido invitados. Entonces, eso refleja de una manera muy burda el tema de la participación. Y vamos a volver un poco enseguida a los temas que mencionaba Ricardo, pero sí quiero pasar ahora con Miguel, porque también él está participando, o sea, él ya logró entrar a una mesa de participación municipal y dentro de esto se están viendo los temas del verde dentro de la ciudad y sí existe esa idea de, que yo a veces lo llamo hasta un poco de greenwashing, sobre el tema de cómo miramos estos parques metropolitanos y que nos dicen vamos a hacer este parque acá y esto va a quedar súper bonito dentro del conjunto habitacional que se está haciendo, les vamos a dar al menos un espacio donde van ustedes a tener un verde. Y de repente comenzamos a tener estos parques de bolsillo, que es uno de los mensajes que más me gusta de Miguel Vázquez cuando hablamos sobre este tema. Yo le hice una entrevista a él que está colgada también, que les vamos a compartir. Y ahí abordamos esta temática sobre el tema de la planificación. Miguel también fue una de las poquísimas personas que pudo participar en vivo y en directo de la socialización del plan de suelos. Y sí me interesaría conocer, Miguel, ¿cómo miras tú este tema de las conexiones de estos parques? ¿Cómo ves la planificación ahora que no se está haciendo desde la naturaleza? Eh, Muchísimas gracias primero por la invitación. Me alegra que existan este tipo de espacios. La construcción de estas planificaciones, por desgracia, se la hace desde los técnicos. Y dependiendo del tema, se toman técnicos, eh, digamos, mayoritarios. En el caso de la planificación urbana son arquitectos. En el caso de la naturaleza son los biólogos. Pero siempre tiene que haber una visión mucho más grande que la de los técnicos que creen poder decir cómo tiene que funcionar una ciudad. Y eso se ve cuando uno compara ciudades que fueron planificadas y que, bueno, habrá algunas opiniones, pero por ejemplo Brasilia no es una ciudad muy humana a pesar de que fue creada por un gran arquitecto. Entonces por ahí vale la pena comenzar. Hay sí una consideración del verde grande, porque ese ya lo hemos venido trabajando los últimos 30 años, los que estamos en este campo, y a fuerza de luchar por ese tema ya se habla sobre las grandes áreas, aunque no totalmente. Entonces en el PUC se habla, ¿no es cierto?, de los bosques que se han ganado territorios por acá, que en el Ilaló se ha bajado la altura, que ya no va a haber tanta presión. Y eso es positivo, hay que decirlo. Sin embargo, falta. Pero el verde urbano, lo que pasa dentro de la mancha gris, la mancha construida, es todavía muy pobre. Creo que ahí lo que falta, no he leído, por desgracia, el plan de ordenamiento, pero de este se deriva el PUCS, es saber cuál es el punto de partida, ¿no es cierto? El punto de partida es que queremos una ciudad con verde o una ciudad verde. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Una ciudad con verde es cualquier ciudad a la cual tú le pones unas pinceladas verdes, unos pocos árboles por acá, los parques de bolsillo donde sobró espacio, etcétera. Pero una ciudad verde tiene totalmente otra concepción. Es saber que desde el verde se construye también la ciudad y saber que necesitamos una cantidad de verde que tenemos que encontrarle espacio. Es decir, no podemos decir ya existen tales parques y con eso tenemos que conformarnos, sino saber dónde puede multiplicarse este tema de los... y eso no sucede con el PUCS, eso es absolutamente claro. Yo en las intervenciones que he tenido lo he mencionado, porque tiene una importancia que se ve más allá de lo que puede
aparecerle a alguien que está más bien interesado en las construcciones. El verde urbano desde los parques, por ejemplo, tiene que ver mucho con la salud psicológica, pero también la salud física respecto a cardiopatías, etcétera. Y cuando tú cuidas la salud, haces que la gente que gasta en salud también ahorre en eso. Y eso es un ahorro para la ciudad. Y ese ahorro ha sido en otras ciudades, por ejemplo en Londres, que es el típico ejemplo que pongo yo, ha sido evaluado con miles de millones de libras esterlinas al año. Es decir, es un ahorro. Por otro lado, también está el tema este de la infraestructura. Cuando tú tienes verde y bien manejado, el agua no corre por las calles, no necesitas tantas alcantarillas, sino que se mete y además da agua a las recargas hídricas, ¿no es cierto? La biodiversidad, las islas de calor, las ciudades generan calor y ese calor puede estar 4, 5, 6 grados centígrados sobre el normal que debería haber en esa zona y eso hace que, por ejemplo, las personas mayores o los niños tengan problemas. Cuando existen parques, esa temperatura se baja, los edificios de los alrededores se benefician y hay un beneficio para al menos 200 metros alrededor de grandes parques. Se requiere entonces analizar dónde más se puede poner parques. Y en este caso yo hice estas acotaciones, pero la respuesta que tuve 3 veces en los 3 espacios que pude intervenir es que ya están los parques metropolitanos. Los parques metropolitanos están bien, son grandes, pero en el caso de Quito estos parques están en las orillas y son no accesibles para toda la gente. Lo que se maneja ahora es, como indicador de lo verde, es los metros cuadrados por habitante. Se dice que deben haber al menos 9 metros cuadrados. En Quito me parece que estamos por 25. Pero eso es artificial, porque en realidad lo que se tiene que ver es que en las áreas verdes sean accesibles a gente caminando a 15 minutos. Ahí entra esto de 15 minutos. Los 15 minutos están pensados siempre para un centro comercial, para inclusive escuelas o hospitales, pero no para parques. Entonces, cuando tú haces eso, vas a darte cuenta que Quito en la mancha verde es deficitario. Y ahí pasamos a otro tema, ¿no es cierto? Se ve, por ejemplo, estos bancos de suelo, se ve dónde hay suelo para construir, para poner torres, pero no se ve que esos mismos espacios pueden eventualmente ser designados para parques. Esto de parques, insisto, no es porque son bonitos, también es porque son bonitos, sino es porque sirven, ahorran a la gente, salud y dinero. Por otro lado, se espera que en los grandes parques, que son, claro, los que tienen mayor plusvalía, se pueda subir los edificios para arriba, 40 pisos. Yo hasta ahora no sé y no entiendo, no está explicado en ningún lado en el PUCS, ¿por qué 40 pisos? Si me permites, voy a hablar solamente de esto para luego dejar algo para después. Sí. Digo, esto de los parques con 40 pisos alrededor es como que al parque bicentenario tienes una vista hacia los volcanes. Eso tenemos como ciudad. Si lo encierras en una pared de edificios, esa vista se pierde y ese es un derecho que tenemos nosotros como ciudadanos para verlo. Y eventualmente esos parques comienzan a ser sobreutilizados porque tienes una cantidad enorme de gente que además no es la gente que puede pagar necesariamente un piso, ¿no? Hasta aquí nomás para dejar, perdón Elena si me alargué. No, tranquilo, más bien es importante poner esto por sentado porque yo me he jalado los pelos tratando de idear una forma de explicarlo de una manera coherente y sencilla a concejales y a la gente en común, ¿no? ¿Por qué razón estos discursos que sí colocan a la naturaleza en un primer plano a través del uso de parques, a través de edificios ecológicos y usando estos indicadores que tú mencionas sobre el metro verde por cada persona en Quito, no son necesariamente indicadores tan importantes, ¿no? Ahora ya estamos hablando sobre a cuántos metros cuadrados nos queda un parque o a qué tan accesibles son y cómo se conecta esto en la ciudad, ¿no? Tenemos algo súper desconectado y lugares como Carapungo, lugares en el sur, quedan por fuera de este acceso a la naturaleza. Y ni se diga el tema de la vivienda social, que vamos a tratarlo un poco más adelante, porque por alguna razón la vivienda de interés social dentro de la planificación del municipio, la ordenanza de vivienda social y en la asamblea que se está debatiendo la ley,
no considera tampoco que las personas de menores ingresos tengan ese derecho hacia entrar hacia tener ese acceso a la naturaleza. Y con eso volvemos luego, Miguel, contigo. Pero ahora sí quiero darle el paso a Estela Salazar, porque hablando sobre estos indicadores necesitamos mirar un poco hacia lo duro, que es estos modelos que Estela Salazar ha trabajado durante años y que me consta que también durante esta participación de estas socializaciones que hubo del plan del PUCS, del plan de suelos, ella estuvo ahí poniendo en perspectiva que en esta planificación, a pesar de que están alrededor de esta línea del metro y de las centralidades, se están obviando las dinámicas de las personas, o sea, de Quito, de incluir esas dinámicas de las personas, de la gente que sale y entra al distrito metropolitano. Y esto se vuelve especialmente importante ahora que existe un pedido de cantonización de la gente de los valles. Entonces tenemos unos grupos que están pidiendo que se cantonicen los valles de Tumbaco, Pifo, Cumbayá, etcétera, quieren hacerse un solo cantón. Y el tema es que estamos hablando de que Quito debería constituirse en una ciudad-región mucho más amplia y no dividirse. Y entonces por eso, Estela Salazar, bienvenida. Quisiéramos que nos cuentes un poco más sobre este modelo que tú presentaste, que has estado tratando de también ponerlo en este tema de participación y del plan de suelos, y que nos cuentes un poco qué pasa si es que dividimos en vez de que Quito sea una ciudad-región, y qué pasa con estas dinámicas con Cayambe, con Checa, con Miñahui, etcétera. Bienvenida, Estela. Muchísimas gracias, Elena. Gracias la invitación. Saludos a todas las personas que nos están escuchando. Pues sí, justamente como Elena les menciona, este es un estudio que se hizo a lo largo de mi proceso de estudios doctorales, y pues es un análisis netamente científico de cómo tiene el área metropolitana, porque ojo, aquí hay que tomar en cuenta algo. El distrito metropolitano, como se lo conoce, es un tipo de división administrativa, más no es que podamos decir que se considera como una metrópoli. Y sin embargo, a pesar de que no tenemos, digamos, aún esta dinámica de las grandes metrópolis latinoamericanas como Buenos Aires, como Sao Paulo, es decir, nosotros todavía estamos en un proceso, ¿no es cierto? Un proceso de crecimiento, de desarrollo, y sin embargo se ve pues muy penosamente, como nos comenta Elena, que queremos seguir dividiendo el territorio, mientras que lo más opcionado es seguir uniendo el territorio, trabajando mancomunadamente con los municipios, no de manera aislada y fragmentada, sin tomar en cuenta estos importantes flujos que son sociales, flujos de personas que existen justamente entre la meseta central, digamos que sería Quito, el hipercentro, donde están localizados todos los servicios económicos, financieros, sociales, equipamientos, etcétera. Y no nos damos cuenta que seguimos planificando como lo que yo siempre insisto, puertas adentro. No se mira estas conurbaciones que ya no son, no podemos cerrar los ojos realmente, ¿no? Sino ver estas conurbaciones con Cayambe, con Mejía, donde tenemos, y yo siempre hablo con cifras, ¿no? Pues ese es el tema de la investigación, donde con Mejía tenemos diarios, llegan a Quito, a la pasteurizadora, alrededor de 860,000 litros de leche diarios. De Cayambe, de Pedro Moncayo, vienen alrededor de 90 toneladas de rosas diarias. Tenemos los flujos que son, eso todo el mundo conoce, y algunas personas que veo que están conectadas son alumnos de la Universidad de Fuerzas Armadas. El flujo que tenemos de educación con el Cantón Rumiñahui. ¿Qué pasa con todo esta simbiosis, digamos, que se está produciendo en el territorio? Y nosotros ahora aparecen propuestas que lo quieren dividir. Realmente a mí me asombra un poco, porque como lo que menciono, es la realidad. Lo que se tiene que hacer es más bien ver estos flujos que son sociales, que son económicos. ¿Para qué?
para unir fuerzas, ¿no es cierto? Y no seguir permitiendo, digamos, estos cambios drásticos de las áreas que son de conservación, de agricultura, a cambios urbanos. Y aquí presento otras cifras. Por ejemplo, para el año 1998, que no se oye pues tan atrás, para el año 1998, estoy hablando a nivel del Distrito Metropolitano, teníamos un 4% del área urbana. Mientras que para el año 2017, cuatro añitos atrás, ya tenemos el 13%. Y aquí va el modelo. ¿Qué es lo que va a pasar al año 2050? Que son estos modelos de crecimiento prospectivo que he hecho en mi investigación, pues tendríamos alrededor de un 25% de crecimiento en el área urbana. Pero, ¿qué es lo que sorprende aquí? ¿Cuál sería el escenario, digamos, para la vegetación de matorral, para la vegetación natural? Si para el año 1998 teníamos un 13%, para el año 2017 teníamos un 9%, y aquí aparece lo notorio que para el año 2050 tendremos un 0% de vegetación matorral, si es que no se actúa como se está pensando, que las leyes que ahorita están por definirse, si es que esas leyes no realmente toman una mano dura de conservación, pues simplemente estos modelos que digo que se han hecho con información científica, con bases, con análisis realmente de muchos años, pues esto es a lo que vamos, a un 0% de cobertura vegetal en cuanto a matorrales. Entonces es muy preocupante esta situación, todos las personas que nos escuchan, y pues me quedo hasta ahí para después darles unas 2 que 3 cifras más. Ok, gracias, Estela. Sí, es muy importante. Estela también comparó algunas partes del plan de suelos y vuelvo a eso más adelante, pero sí en palabras un poco más... no quiero decir sencillas, porque no hay forma sencilla de mirar esto del plan de suelos, y si hay algo importante de estos procesos que se vienen dando en estas últimas semanas, es que al menos las personas comenzaron a preguntarse qué es el plan de uso de suelos, cómo es que se lo están dando a ciertas personas, pero lo que sí quiero comentarles de lo que me llama más la atención del estudio de Estela, es que ella nos está diciendo que Quito se va a hacer un desierto, ¿no? Entonces, que esos matorrales y esas quebradas y esas cosas que estamos mirando ahora nos están llevando hacia un avance de un matorral en zonas, como vuelvo a repetir, en zonas como las quebradas, que son esos sitios donde todavía queda esta biodiversidad, tanto de flora y de fauna. Fernando está tratando de conectarse, no logra realmente entrar a este espacio, pero yo sí quiero solo dar una pastilla sobre el tema de quebradas, porque no quiero ser yo quien hable de eso. Es que estos espacios de los cuales de estas semanas los hemos ido monitoreando a pulso, están siendo rellenados, están siendo que se trata de construir mega obras diciendo que no se van a construir en quebrada. La ruta viva que tapó 11 quebradas ya en esta zona, que ya no las podemos recuperar, o bueno, al menos no podemos ir a acabar toda la ruta viva. Entonces ahí radica la importancia de ir pensando sobre cuánto queremos esta inversión de cemento sobre la naturaleza de la ciudad. O sea, ¿cuál es ese tipo de inversión que estamos mirando en la ciudad? Entonces más o menos está funcionando de la forma en que tengo yo una inversión porque soy dueño dentro de estas empresas y familias que nos dicen cada año las revistas de economía de nuestro país, y estas inversiones se están teniendo que colocar en algún lado, y una forma de colocar esas inversiones es sobre los recursos naturales. No voy a hablar sobre todos, pero también está el tema de inversiones inmobiliarias que comienzan a nutrirse sobre estos capitales. Y esta forma de mirar al suelo, que ya les comenté desde el inicio que este suelo es un bien escaso, es un bien natural, que como lo pisamos a veces no nos damos cuenta, de ahí salen alimentos. Quito ya no es sostenible para el tema de soberanía alimentaria. Ejercemos muchísima presión sobre los suelos de otros cantones, incluso de ahí también la importancia de lo que Estela nos habla. Entonces, esto funciona de esta manera.
y seguimos nosotros capitalizando unas cadenas de construcción y unas cadenas de inversión que simplemente van beneficiando esto. Y ahora lo nuevo es, no hay que expandir la ciudad, hay que crecer en altura, pero atrás de eso hay edificios vacíos. Entonces vamos al tema de que no tenemos certeza de la demanda y sin embargo queremos construir sobre los suelos, los pocos suelos que aún nos queda en la capital. Hoy salieron varios artículos de esta semana dando paso a ciertas afirmaciones que yo me quedo realmente impactada. Desde una visión nuevamente únicamente arquitectónica, porque no existen economistas, no existen biólogos, no existen biólogos, biólogas, biólogos, no existen equipos geográficos, no existen sociología, no existe la antropología, existe solamente esta visión sobre las estructuras, sobre los temas arquitectónicos, y eso es realmente una pena, porque esto nos lleva hacia que dentro de este plan de suelos estamos visionando algo que se llama la concesión onerosa de derechos. Esta concesión onerosa de derechos es lo que debe recibir el municipio cuando yo construyo sobre un predio en altura. Entonces, la altura que me está dando el municipio y el uso de las capacidades de los suelos, yo tengo un predio para construir el 50% o construirme en alto el 20, 40 pisos, como nos decía Miguel, da el resultado de un impuesto que se le conoce como la concesión onerosa de derecho. Y esta concesión onerosa de derecho es lo que nos tiene a nosotros dentro de un vaivén dentro del plan de suelos para ver cómo se exoneran encima de eso y cómo la vivienda de interés social es parte de esas exoneraciones, incluidos otras obras públicas como por ejemplo la muy famosa estación de transporte intermodal de Cumbayá, que es una de esas formas que tendrían los inmobiliarios y los constructores para pagar esta concesión onerosa de derechos. Yo, como socioeconomista, como persona que trabaja en eso, no por decir mi título, porque este es un espacio súper horizontal, sino simplemente para darles esta visión desde este espacio, desde la economía social, me preocupa muchísimo que esos capitales se queden dentro de las mismas personas y se les exonere para que puedan estas mismas inversiones ser quienes hagan la vivienda de interés social en Quito. Eso es un poco peligroso porque es un tema de concentrar el poder del mercado y eso sí me llama muchísimo la atención, cómo se ha planteado este tema de la concesión onerosa de derechos. Y esto, por ejemplo, hemos tratado de descubrirlo dentro del plan de suelos, de preguntar cuáles serán las fórmulas para poder calcular estos temas, pero hasta ahora no nos queda la certeza de cómo se podrá hacer. Importante tener otras visiones, además de las estructurales dentro de estos planes de uso de suelo. Bueno, y no les quiero cansar más con este tema de la concesión onerosa de derechos, que suele ser un poco complicado, pero sí quería mencionar, tratando como el Nueva York, el Dubái, Quito, siendo ese destino de rascacielos a futuro. ¿Qué hay detrás de todo esto, Ricardo? Justo es lo que mencionabas un poco. Estas figuras que se han creado, digamos, que se crean y que son figuras que se utilizan en otras ciudades del mundo para que ingresen, digamos, recursos por la construcción que se hace y por la ocupación de suelo y esto está determinado por su ubicación, por las zonas, responden a un plan de ordenamiento territorial. En los últimos años, una década casi, en la cual este uso de suelo no ha sido precisamente que responde a una lógica de planificación, más bien ha sido todo lo proyectos urbanos arquitectónicos especiales, zonas urbanas arquitectónicas especiales, contribuciones especiales, concesión onerosa de derechos, resoluciones administrativas, luego ordenanzas, han ido de alguna manera legitimando un uso discrecional del suelo. ¿Y esto qué quiere decir? En otras palabras, si uno ve la lista de proyectos desde el 2012 hasta el 2020, más de 342 proyectos aprobados, ordenanzas a la carta como la de coeficiencia, que de algún modo benefician ciertos intereses inmobiliarios más que un ordenamiento territorial y más que el interés común. Para darles un ejemplo, en la Ruta Viva, para los que han ido por allá, se fijan al lado derecho, construyeron
algunas torres de 6 pisos, cuando no se podía haber hecho eso. Crearon unas normas especiales en las cuales por estar en un corredor de transporte les dieron permisos especiales durante un cierto periodo de tiempo, algunos meses, y después tuvieron que echar abajo eso porque era absurdo. No solo que era absurdo, sino que era medio irregular. Pero después, para legitimar esas irregularidades, pues elaboraron en el PUOS del 2018 una especie de regularización de todas estas aprobaciones que se hicieron con estos proyectos urbanos arquitectónicos que yo llamo la carta. ¿Qué quiere decir para que la gente lo entienda? Que el que tiene plata hace y construye en donde quiera, y no importa la zonificación establecida, no importa que esté al lado de quebrada, no importa que su terreno haya sido para una zona de equipamiento a lo mejor con otra característica, no importa. Esa es la dinámica de la ciudad, y eso es lo que ha ido predominando por sobre el interés común. Eso es así de grave, y digamos, esto es algo que incluso se ha denunciado en el propio Consejo y que se lo ha tapado. Secretarios de Territorio y Vivienda vinculados o que después de haber hecho el favor se van a trabajar a las mismas inmobiliarias que beneficiaron con estas aprobaciones irregulares. Eso es lo grave y que de alguna manera se va a reflejar en el plan de uso y gestión de suelo por una simple razón. Están tomando como base este mismo PUOS que se modificó en el 2018. O sea, el régimen de suelo es el que determina cómo se ha venido utilizando este espacio, digamos, el suelo y el espacio que se aprueba o no se aprueba, o que debe responder a una lógica de ordenamiento, como bien mencionaban hace un rato, y que debe considerar un montón de otros elementos. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Les pongo otro ejemplo. En una de estas reuniones de socialización mencionaban que efectivamente hay estas zonas, digamos, de crecimiento en altura vinculadas a las centralidades. Entonces mencionaban que sí, que en la 10 de agosto debería ser el corredor y deberían, un poco la idea sería, uno escucharía y debería ser, van a rehabilitar edificios o a lo mejor van a hacer nuevos edificios ahí en terrenos que a lo mejor no están utilizados, pero en la práctica también significa el ceder terreno público para intereses inmobiliarios, y pusieron como ejemplo la estación de la YEP, del trole, que obviamente con la nueva terminal en Labrador se dejó de usar esta estación, y ahora van a destinar esto para desarrollos inmobiliarios. Entonces uno dice, a ver, ¿es vivienda de interés social? No necesariamente, pero eso va a ser el enganche seguramente con el cual se van a desarrollar algunas torres y van a entregar eso a capitales privadas. Eso es un modo de subsidio. Y también han sido modos de subsidio estas contribuciones especiales y las concesiones onerosas de derechos. ¿Qué quiere decir? Lo que decía Elena. Entonces vamos a construir la vía de acceso, que bueno, va a ser la vía de acceso también a las comunidades o a los barrios aledaños, y vamos a hacer una supervía con todas estas características, pero eso entra en el plan de equipamiento de servicios que le sirve a la misma urbanización que se está construyendo. Entonces, a veces uno dice, a ver, no deberían ser ingresos que reciba la ciudad por la construcción de determinadas proyectos, y con esos recursos se podría hacer el desarrollo en sitios con menos posibilidades de hacer estos desarrollos por una cuestión económica. Pero resulta que se hacen estas concesiones onerosas y resulta que los constructores no deben poner esto en efectivo y no deben pagar sino hacer las mismas obras que les van a terminar beneficiando. Son estas maneras de generar subsidios. Ahora que estamos discutiendo el tema de subsidios a nivel nacional, podría hacerles una lista larga de los subsidios que ha hecho el Distrito Metropolitano para determinados proyectos de desarrollo económico e inmobiliario. Solo para poner algunos ejemplos. De esto podríamos discutir mucho, pero sí es la preocupación mayor que tengo yo con relación al plan de uso y gestión de suelo. O sea, se está disfrazando un poco todo este tema con la base existente del PUOS vigente. Gracias, Ricardo.
Queridos y querides interlocutores y quienes nos están escuchando, si llegaron ustedes hasta aquí y están con los pelos de punta diciendo, bueno, ¿y de qué va esto del plan de suelos? A ver, ¿cómo es que qué? O sea, que encima de que van a construir y van a vender, se nos van a quedar con el capital para ellos mismos construir las obras que dicen que van a hacer para el municipio, pero que les van a beneficiar a las mismas mega obras. Sí, es algo así y es bastante enredado y precisamente uniendo al tema de participación que hablamos al inicio, se vuelve enredado porque se quiere que sea así de enredado. Entonces, recapitulando el tema de Ricardo, es que el plan de uso y gestión de suelos costó $3 millones para la Carita de Dios y lo único que cambia desde la opinión mía que he analizado también este plan es el componente estructurante que permite crecer en altura y de dar estos beneficios que ya les hemos mencionado. Entonces, el actual plan de usos de suelos poco cambia. Y no es que esté súper bien el actual plan de uso y ocupación del suelo. Necesita ser mejorado porque hay barrios y hay zonas que necesitan realmente de urgencia una mejor planificación. Aparte de este corredor que mencionaba también Ricardo, el de la 10 de agosto, todo este concurso que hubo, todo este tema del estatuto autonómico, costó otros $250,000 a la municipalidad y no pudimos ver absolutamente ningún esfuerzo sustancial. Tanto es así que a mí me sorprende muchísimo que estas propuestas de los planes de usos de suelo, el actual, van cambiando según la reacción de la gente. A buena hora que la gente reaccionó sobre las alertas que se dieron de los colectivos y van cambiando poco a poco y yo no sé cómo puede ser posible si se han hecho con base técnicas un análisis por 3 años que nos cuesta tanto que esto vaya cambiando de esa manera. Ese es un mensaje. Porque pasamos a la pregunta central luego de escuchar todo esto que me parecía esencial, es qué nos está dejando entonces de este plan de uso y gestión de suelos, o sea, qué es realmente lo que nos deja. Y ahí hay 2 puntos. El uno, el tema de subir estas densidades y vemos en Facebook, en Twitter, en la televisión, en las radios, que nos están vendiendo esta idea de los rascacielos. Ayer una política tuiteaba una foto desde el balcón aquí mirando el Pichincha y yo pensaba, espérese que dentro de poquito le ponen un rascacielos ahí y usted no va a poder mirar en absoluto el Pichincha desde ningún lado de su departamento. Y la segunda cosa es que deja por sentado que este plan, como está, va a tener que tener más planes complementarios. Y ahí, ojo, que viene el segundo punto de qué es lo que nos deja este plan de suelos. Es otra lista innumerable de planes complementarios que van a tener que realizarse y de los cuales esos planes complementarios son los que realmente van a ir como dirigiendo un poco cómo va a funcionar. Casi, y si no estoy mal porque no tengo en la cabeza exactamente, casi 17 de esos planes complementarios van a la zona de Tumbaco, a la zonal de Tumbaco, y tienen una incidencia muy fuerte en Cumbayá, en estas zonas de muy alta plusvalía, y hablan sobre incluso cambios de suelos en estas zonas de los valles. Entonces, bueno, con esto en mente, yo quiero pasar con Miguel para preguntarle un poco entonces, en este nuevo plan de suelos que tenemos, ¿cuál es la justicia social de la gente para que tenga acceso a la naturaleza, Miguel? Hablamos mucho sobre la justicia social y creo que hasta a veces lo hemos hasta puesto como un eslogan muy interesante, pero cuando ya bajamos hacia mirar el tema del hábitat, porque recordemos que la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda es de vivienda al final, es primero de territorio y luego de hábitat. Entonces, Miguel, ¿qué nos deja el plan de suelos en términos del hábitat, del territorio y de esa justicia social que tú mencionas, que también es que las personas de menos recursos en la ciudad tengan acceso a esa naturaleza? Sí, Elena, justicia social es el acceso, en este caso de lo verde, el acceso a los beneficios que te da el verde. No es el mismo beneficio que uno está al lado de un parque metropolitano como el de la Huanhuiltagua o que estés al lado de la Carolina, a que estés en barrios que no tienen ni siquiera jardines las casas, peor parques cercanos.
Entonces, todos esos beneficios que se derivan, que hablamos la isla de calor, pero básicamente esto de la recreación, ¿no es cierto? De la tranquilidad que te da, que suena muy místico, pero no es así. Estamos hablando de la salud de la gente, de la salud psicológica de la gente. Se ha considerado, por ejemplo, que los barrios, los lugares donde hay más verde tienen menos violencia intrafamiliar y en las calles. Y eso se ha comprobado, por ejemplo, en algún estudio que se hizo en Chicago. Estamos hablando de ahorros de plata, ¿no es cierto? En temas de infraestructura. Entonces, tiene que ver con salud, tiene que ver con plata, tiene que ver con todos esos beneficios que no son dados a estos barrios que son apiñados y que no tienen acceso a las áreas. Lo que vemos es que eventualmente, ¿qué nos deja este PUX? Que me parece que hay que reconocer que es un esfuerzo, también siempre lo he dicho, con mucha información, con mucho análisis, pero que viene, como tú también dices, de la necesidad de hacer estas centralidades en las cuales el verde queda totalmente fuera. El verde es igual a parques metropolitanos, y donde se pretende es concentrar a la gente en urbanizaciones, en edificios altos y eventualmente en los parques buenos poner estas torres que no van a la gente obviamente de menos recursos. Entonces, estos parques que tienen que ver también con justicia social, los parques son donde hay cohesión social. Cuando yo pregunté eso, se mencionó que la gente se encuentra en realidad en las calles. Por supuesto que se encuentran en las calles, están transitando, pero son los parques de los cuales creció mucho de lo que es la ciudad de Quito ahora y que pueden volver a ser ese centro de encuentro de la gente, ¿no es cierto? De los juegos, de la conversación política. Esa cohesión obviamente se pierde en gran derecho, en gran parte. Y hay esto del derecho, el derecho al verde. Nosotros no estamos viendo a una ciudad en la cual se tiene que comenzar a pensar en el verde como base para que ese derecho también sea ejercido por estas partes más deprimidas de la ciudad. A ratos uno siente como que estamos ya tarde, porque el proceso fue hecho por técnicos básicamente de una rama. Hubo unas consultas, estas consultas vinieron hacia el final, fueron muy interesantes, pero ¿qué de esas consultas se incorporan? Cuando, por ejemplo, desde mi punto de vista, es básico que se vea desde lo verde y no con lo verde. Entonces son transformaciones grandes que obviamente no van a ser puestas en consideración del PUX porque tendrías que revisarlo desde la base. Siempre hay una pugna, ¿no es cierto? Esto hay que estar claros, una pugna de intereses. Y en este caso, la ciudadanía en general, la mayoría estamos en desventaja porque los intereses se mueven con gente que esté todo el tiempo presente, con gente que esté inclusive a veces poniendo secretarios, y la gente normal no está al tanto del PUX, pero el otro lado de los interesados, que no les demonizo, obviamente se requiere construcción, las inmobiliarias están bienvenidas, pero no puede ser la única visión esta, la de ponernos edificios por todos lados y quitarnos el derecho del paisaje, el derecho de la salud, etcétera. Entonces, sí me preocupa cómo está visto el PUX en la parte intraurbana. Gracias, Miguel. Y yo también quiero acotar que el tema de la densidad, de poner a la gente dentro de estos edificios, no viene de la mano en el plan de uso de suelos del tema de equipamientos. Más bien, si ustedes ven este último artículo que yo escribí, lugares que puse porque son ejemplos emblemáticos, se cambian de esos suelos de equipamiento donde podrían ir estas soportes a estos grandes edificios que se proponen por suelo para más edificación, se suben más edificaciones. Entonces vamos a terminar con un montón de densidad, de concentración de gente en sitios que no tienen más equipamiento. Entonces yo me pregunto cómo queda esa ciudad de 15 minutos. Y ahora estas ciudades de 15 minutos y toda esta nueva ola de ciudades verdes, porque tienen que ser verdes, porque tiene que estar el verde ahí, dice que hay soluciones basadas en la naturaleza. Y yo digo, pues las soluciones basadas en la naturaleza más importantes son las quebradas, ahí están. Desempermeabilizan el tema de las lluvias, dejan que fluya el agua, nos causan un montón de beneficios, son unas soluciones
ya basadas en la naturaleza, que están ahí, y lo único que tenemos que hacer es no destruirlas. Con eso quiero darle el paso a Fernando, que Fernando ya se pudo conectar. Fernando Ponce trabaja en el tema, y cuando digo trabaja no es que le paguen, sino que es un apasionado por el tema de las quebradas. Y si ustedes vieron en estos días el Twitter, de alguna manera, de estos temas, se van a dar cuenta que hay una afectación a un montón de quebradas que nos rompemos la cabeza preguntándonos por qué, Fernando, si es que en las mismas ordenanzas del municipio, si en todo el plan de suelos dice que son lugares protegidos, que no se debe construir sobre una quebrada, que no puede hacerse nada sobre la quebrada, que son áreas de protección ecológica mapeadas en el actual plan de suelos, en el futuro plan de suelos, y sin embargo se sigue construyendo y se sigue tapando quebradas para construir. Bienvenido, Fernando. Sí quisiera que me digas un poco cómo queda en la ciudad esto dentro de la planificación, el tema de las quebradas, y cuál es tu perspectiva. Buenas noches, Elena, y gracias por la invitación. ¿Qué es lo que pasa? Yo supongo que en el fondo es falta de sensibilidad, porque vemos gente común y corriente que destruye el borde de la quebrada en el patio trasero de su casa, empieza a arrojar basura, arroja escombros y destruye su porción de quebrada cuando tienen este privilegio de tener una quebrada en el patio trasero de su casa, que debería ser un sitio muy hermoso. Y eso crece a grandes escalas conforme aumenta la capacidad económica. Vimos, por ejemplo, lo que pasó con el escalón Lumbicí. Es una conexión entre la ruta viva y la vía interoceánica. Se pusieron de acuerdo los funcionarios del Escala con el municipio, entiendo que Odebrecht, y rellenaron aproximadamente 2.3 kilómetros de una quebrada hermosísima, la quebrada de Rojas, y no les importó hacerlo. Y son, bueno, es el negocio, supongo, ¿no? También lo que opera ahí. No solo es la comodidad, sino también el negocio. Sabemos que Odebrecht estuvo involucrada en grandes sobornos, y hay denuncias contra Odebrecht por los sobornos. Y sabemos todos que hay una industria de soborno. Nada sucede en el municipio si no es con sobornos, y posiblemente hay mucha dosis de amiguismo y de favores y de miedo, ¿no? También perder el trabajo. Entonces, no importa que a las quebradas se les haya declarado patrimonio cultural, histórico, natural y paisajístico de Quito, eso no le importa a esta gente. Lo que importa es el negocio, y no tienen conciencia, básicamente. Y piensan que todo el mundo es así, ¿no? Entonces, cuando te les enfrentas, empiezan a tratarte igual, como si todo lo que estuvieras haciendo es oponerte a ellos, pero en realidad lo que te interesa es que se conserven esas quebradas. ¿Y por qué? Yo creo que es importante decir por qué uno está involucrado en ese tema, ¿no? Los mejores momentos de mi vida los he pasado en las quebradas, con mis primos, con mis hermanos. He disfrutado de las quebradas de Cumbayá principalmente, también las de Tumbaco y las de Amaguaña. Y es una experiencia espectacular. Y yo luego he visto con mis hijos lo que sucede cuando entramos a una quebrada. Cuando se va a la naturaleza en general, ¿no? Pero los chicos se calman, entran en otro estado mental, se transforman y empiezan a disfrutar de la naturaleza de una forma increíble. Y eso es lo que yo quiero que conservemos. A veces la quebrada puede estar para verla,
y a veces también solo para verla desde arriba, ¿no? Pero otras veces también podemos entrar a la quebrada. Y eso es muy difícil si es que el municipio, porque aquí el principal responsable de esta situación es el municipio, ¿no? Si es que el municipio decide construir alcantarillas, lo cual está prohibido porque el Código Penal dice no se puede contaminar fuentes de agua, pero las contaminan, ¿no? Y no solo eso, sino que hacen propaganda. Construimos tal cantidad de alcantarillas y diversos concejales sacan en Twitter, miren cómo estamos haciendo alcantarillas, ¿no? Y la otra cosa más grave todavía, ¿no? Empiezan con el relleno. Y podemos ir poniendo ejemplos, es una cosa generalizada. Por ejemplo, estos días están destruyendo la UDLA en colaboración con Semaica, están destruyendo la quebrada Jatunhuayco, es la quebrada, la UDLA está en el borde de esa quebrada y el camino a Nayón está en el borde de esa quebrada, entonces la están destruyendo, ¿no? Y yo supongo que hay gente dedicada a la propaganda que maneja la cuenta de Twitter de Carlos Larreategui y dice, no, lo que estamos aquí haciendo es reforestar, alguna otra cosa más dijeron, pero no es real, destruyeron el borde de la quebrada, alteraron un borde, ¿no? Y sucede en la quebrada Carretas, allá no he ido, pero estoy enterado de la situación. Se produce un aumento de erosión de la quebrada porque el municipio empieza a arrojar más agua de alcantarilla. La gente protesta contra esta situación y todo lo que el municipio hace es permitir o impulsar más alcantarillas que van a ir hacia la quebrada Carretas. Entonces va a haber un proceso de erosión y ahí ya se están empezando a inclinar las casas hacia la quebrada, ¿no? También sucede, bueno, en la quebrada Rumiguayco, en Tumbaco, ahí alteraron aproximadamente 700 metros esta gente de Odebrecht y otras empresas cuyo nombre no conozco, en colaboración con el municipio, rellenaron esa quebrada y sigue habiendo alteraciones, ¿no? Ahora hay un aserradero ahí que va invadiendo la quebrada y en un ramal un poquito hacia el occidente de esta parte que fue destruida por el ingreso a la Ruta Viva, está también ya Mega Kiwi. Entonces, hacia un lado de la quebrada pusieron gaviones, hacia otro lado retiraron la vegetación y destruyeron los bordes a ambos lados de la quebrada. Me parece que también hubo un cierto arrojamiento de escombros en esa zona de Mega Kiwi, ¿no? Entonces, es una cosa generalizada. Más arriba, en Rumiguayco, había un área que según el plan de uso del suelo vigente es rural y básicamente destruyeron el suelo ahí, retiraron la vegetación y destruyeron el suelo, hicieron unos cortes brutales en la montaña y los bordes de la quebrada en algunos sitios los llenaron de quicuyo, en otros sitios de escombros, incluso en un sitio destruyeron un inicio de quebrada. Entonces digo, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Las quebradas son vías para aluviones. ¿Qué pasa cuando a una quebrada le alteramos, cuando alteramos el camino de esa quebrada? ¿Qué es lo que a dónde va a ir esa agua? Bueno, también está el proyecto San Patricio, ¿no? Ahí simplemente para hacer un círculo, o sea, un intercambiador, ¿no? Para que donde llegan dos calles, la calle Alfonso Lamiña, la calle Huancavilca se unen, y bueno, la Miña se dirige hacia Lumbicí. Y todo lo que hicieron ahí fue ampliar la vía, hacer una vía gigantesca, actualmente es una vía de 2 carriles, le están transformando en una vía de 6 carriles, y decidieron rellenar la quebrada y poner un círculo encima de la quebrada. Y yo digo, ¿qué pasaría si, bueno,
queremos transportarnos al sur de Quito, ¿no? Y vamos a hacer una vía de 6 carriles que pase justo por la Plaza Grande. Nos despachamos la iglesia de la compañía, nos despachamos la catedral y le cortamos también al panecillo porque tiene que pasar esa carretera, ¿no? Es patrimonio, ¿no? Es patrimonio histórico, cultural, paisajístico. Eso es lo que se está haciendo y no les importa. Lo hacen así. Gracias, Fernando. Yo quiero gente, aunque ustedes no lo crean y a lo mejor dentro del grupo digan esta gente es una romántica y está mirando a esto desde un punto de vista romántico. Nuevamente creo que no es así. El plan de uso y gestión de suelos el nuevo, porque estamos ya en la parte de ver qué nos deja este plan de uso de suelos, como dice Fernando, tiene de todo para proteger a las quebradas, de todo. Y dentro de uno de los apéndices donde están hablando sobre las zonas donde no se van a poder construir, están las áreas metropolitanas de conservación, que son 5 y no incluyen a todas las áreas que deberían, como por ejemplo el Ilaló o la zona de Tinayo y Yunguida, incluyen a las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y ahí donde deberían estar las quebradas como patrimonio natural, porque están documentadas, ordenanzas, leyes dentro del mismo plan de uso de suelo, se recalca como 5 o 7 veces que son áreas de protección. No hay tal para poder proteger esas quebradas del tema de la construcción dentro del mismo plan de uso de suelos. Entonces, este plan de suelos encima nos deja este tipo de cosas que no cambian desde el plan original hacia esta nueva visión de usos de suelo. Y como yo les mencionaba, son $3 millones después de construcción de este plan de suelos, que debería al menos mejorar estas situaciones que son muy sencillas de mirar dentro de este proceso de planificación. Quiero pasar entonces brevemente, si ustedes ya llegaron hasta aquí, y quiero compartirles un poema que sacó hoy David Jara, un poeta cuencano, porque esta cuestión de los planes de suelos también afectaron a la gente en Cuenca. Hubo manifestaciones por los usos de suelo industriales que ni siquiera hemos topado todavía aquí en Quito. Y esto, él nos está diciendo algo así. Dice, los tordos desde el árbol escuchan la transacción y advierten el desahucio. Lote en venta. Esta, su casa, nuestra casa, será parcelada y habitada por mamotretos de hormigón. El arquitecto explica a detalle dónde irá el lobby, los metros, y las aves guardan silencio. El cliente pregunta por la sala, el arquitecto señala un árbol, y las aves tiemblan discretas. De pronto, el ave comprende que su oficio no es migrar, que no huye de las estaciones, que las aves son despojadas de árboles, suelos de hojarasca, cauces y lechos de agua clara, que su trino irá menguando, que su abono y su semilla caerán estériles sobre concreto, que la huella del hombre, como metástasis, irá poblando de vitrales las montañas, que el sueño del hombre es la pesadilla de la tierra, que las aves deberán migrar. Con este poema, que me parece algo que ejemplifica bastante bien lo que estamos viviendo, no quiero decir, como dijeron ya varios de los panelistas, que no se necesite el tema de construir, pero sí hay que valorar un poco cuánto nos cuesta ese pedazo de suelos y si hay alternativas, que las hemos apreciado en varias intervenciones, que existan todavía alternativas que no son simplemente la construcción, sino está la restauración, la renovación, el uso de ese equipamiento que ya existe dentro de la ciudad. Con esto quiero pasar con Estela ya para ir cerrando y poder abrir el espacio. Estela, yo quisiera un poco que nos cuentes sobre estos datos que tú revisaste, ¿no? Hablábamos contigo sobre cómo se mira este plan de usos de suelos y su poco cambio a nivel del mapa, ¿no? O sea, ves el mapa y dices, bueno, pero esto está bastante parecido el uno con el nuevo. Y ahí nosotros discutíamos un poco sobre el tema de cuáles son esos verdaderos cambios, pero tú hallaste ciertos datos, tú hallaste ciertas cosas que te dejaron un poco preocupada, y me parece que tú también intentaste aportar desde la academia con datos para mejorar estas cosas como que no estaban tan bien abordadas dentro del tema geográfico.
Estela, no sé si nos puedes comentar un poco más sobre estos datos que vienen en este plan de suelos para cerrar un poco este espacio de qué es lo que nos va a traer este nuevo plan de uso de suelos. Sí, pues hay que, digamos, hacer una aclaración que este nuevo PUCS trae como herencia ciertos defectos, si se quiere, que ya venían o que se vienen arrastrando, como digo, desde el PUOS. Entonces, ¿qué sucede? Yo sí, la verdad, justamente por mi, digamos, actividad diaria, pues la docencia, junto con mis alumnos de la Universidad de Fuerzas Armadas, nos damos el trabajo de revisar minuciosamente, en efecto, minuciosamente, si se quiere, a detalle, ¿no? A detalle justamente qué pasan con los polígonos, cuáles son los usos, cuáles son los cambios y pues en conjunto con los chicos hemos encontrado algunas áreas, por ejemplo, de aprovechamiento extractivo en áreas de que le está rodeando un área de protección ecológica. Entonces, hay áreas también que, sobre todo, estas, siempre nos vamos a fijar y estamos buscando las zonas de estas de protección o las zonas que pertenecen al SNAP o a las zonas que pertenecen al SMAM, que es el Sistema Metropolitano de Áreas Naturales, o el otro, el Sistema Nacional de Áreas Naturales, ver qué es lo que está sucediendo justo en los alrededores también de las zonas de páramo. Entonces, sí, con mucho pesar, no sé, y que de todas maneras estos hallazgos se los hizo notar y en las mesas estas en las que asistimos, pues se les transmitió estas inquietudes de saber qué es lo que está sucediendo con estas superficies en las que, y como digo, polígonos, en los que están inmersas, peligrosamente se ve que van a ser zonas que se les va a dar un cierto desarrollo urbano y que están muy cercanas, como ya he manifestado, a zonas de páramo o zonas de posible desarrollo, o zonas que en las que están cercanas a áreas de protección nacionales incluso. Entonces, esto sí da que pensar y bueno, nosotros como academia estamos muy abiertos a colaborar, pues hemos hablado con la Secretaría de Territorio para que estas observaciones, como digo, quizás la ciudadanía sería muy importante y muy interesante que tengan a la mano y que no necesariamente porque este es un trabajo de geógrafos o de arquitectos como está lleno, como se ha dicho, ¿no? Más bien, bueno, ahí sí tengo que aclarar que sí hay algunos geógrafos que están trabajando también en este PUCS. Entonces, es la visión territorial, ¿no? Es la visión total de este manejo integral de los recursos, suelo, agua, aire, y sobre todo este derecho a la ciudad que a lo largo de todo este conversatorio es el derecho a la ciudad, el derecho a que tengas al lado un parque, el derecho a que tengas el área verde, el equipamiento, la infraestructura. Esto en realidad no todavía nosotros en vista de que tenemos este tipo de ciudad que se sigue yendo más a la periferia, algún momento esto con este PUCS o sin este PUCS, esto va a seguir sucediendo porque esto es hay que tomar en cuenta que estamos en medio de un proceso de globalización, se habla de la ciudad global, entonces es algo que se va a dar, pero que se dé de una manera ordenada, ¿no es cierto? Si es que van a haber construcciones que vayan a ser planificadas justamente, ¿no? Planificadas y no que vayan en contra de todos estos recursos naturales que la municipalidad mismo, a través, debo decir, de la Secretaría de Ambiente, ha logrado hasta cierto punto mantener, recuperar ciertos espacios, pero la misma municipalidad en otros espacios como que no le da la importancia, como digo, le da uno y le quita otro. Entonces, a veces ellos mismos creo que no tienen, a veces, no sé, queriendo justificar en algo los recursos para controlar, no sé, pero ahora que está esto tan abierto realmente yo puedo decir que anteriormente no había quizás todo este espacio, todo este interés, o quizás había, pero era más cerrado el proceso. Ahora sí, si bien es cierto, se ha invitado a muchas universidades, pero ahí cabe justamente a muchas universidades, pero que tienen sus facultades de arquitectura, pero hay
muchas otras carreras que estamos interesados como nosotros, los geógrafos, como los ambientalistas, como los sociólogos, etcétera. Entonces, en ver estos cambios y como tú dices, Elena, entonces, y como han manifestado Fernando y Miguel, ¿qué está sucediendo entonces con estos cambios que de pronto la ciudadanía no lo ve así como de manera tan, nosotros como especialistas quizás un poco más en el tema, para nosotros es muy fácil con los alumnos abrir un shape, poner las diversas capas, etcétera, y descubrir quizás cosas, porque incluso tú tienes digamos, el material antiguo, no solamente el que el municipio ahorita está socializando, sino tenemos bases anteriores y así como, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué acá dice ahora de aprovechamiento extractivo? Si esto es un área de protección, ¿qué es lo que pasa acá en esta zona de páramo? Que entonces esto sería muy importante y, como digo, de la mano trabajarlo con el municipio y como académicos, como veedores ciudadanos, decirles aquí qué pasa, o sea, me pueden explicar, o quizás hay algún argumento que nos estamos perdiendo, o de plano acoger todas estas observaciones que no sean solamente como si levantar la mano y bueno, ya sí se le escuchó y gracias por su aporte y nada más. Eso. Ok. Gracias, Estela, con tu participación. Yo quiero como cerrar este círculo que hemos hecho de mirar un poco la base y luego qué es lo que nos deja este nuevo plan de uso de suelos. Yo quiero que piensen ustedes si hoy en la noche o mañana o qué sé yo, le pregunten a su familia más antigua, si a estas personas, a su mamá, a su papá, a sus abuelos, abuelas, tíos, tías, alguien les preguntó cuál era la ciudad que querían y si lo que es ahora Quito es la ciudad que se imaginaron. ¿Cuál es la ciudad que quiere la gente? ¿Cuál es la ciudad que queremos? Esto del derecho a la ciudad, que casi yo no lo menciono porque se ha vuelto un eslogan, otro de los eslogans junto al tema de varias cosas de la ecología, de edificios ecológicos y cosas más. Se ha vuelto una retórica y no se ha vuelto realmente una pregunta directa hacia la ciudadanía. ¿Cuál es la ciudad que queremos, gente? ¿Cómo vemos a Quito para sus hijos, hijas, para las nuevas generaciones quienes no tenemos hijos ni hijas? ¿Cuál es la ciudad que queremos de este Quito en el 2032, cuando este plan de suelos va a terminar? La vigencia son 12 años, 1.200 días de trabajo de equipos dentro de la municipalidad. ¿Dónde va a parar esta ciudad luego de todo este esfuerzo y cómo se vislumbra esta ciudad? ¿Qué podemos hacer? Es la siguiente pregunta que nos queda para ustedes. ¿Cómo llegar hacia los concejales y las concejalas, hacia ese Consejo de Quito que va a tener que decidir dentro de poco, esa comisión de suelos conformada por varios concejales que van a tener que decir si aprueban o no aprueban que este proceso pase? Una superintendencia de ordenamiento territorial que va a tener que decir si acepta o no acepta este plan de uso de suelos de esta forma que hay. Estas son las perspectivas que nosotros les podemos brindar sobre el tema del plan de uso de suelo, y ustedes tienen que sacar sus conclusiones. Es un tema complejo que lo tratamos de abordar de la manera más práctica posible para que pueda llegar hacia ustedes, hacia sus oídos, y que puedan también ustedes investigar un poco más y ver, porque dentro de los medios de comunicación usuales o más tradicionales, incluso ya los medios de comunicación que están en el internet o que tienen un tinte más independiente, pues ya se va formando una coalición atrás de los temas de la ciudad, de los 15 minutos y los rascacielos. Y esta es otra perspectiva, una perspectiva que no parte desde solamente el componente estructurante, sino una perspectiva que parte de una horizontalidad, desde una multidisciplinaridad que esperamos que llegue. Con esto, Gaby, yo quisiera dar espacio a la gente que está participando el día de hoy.
Si es que hay una persona o varias personas que quieren hablar, pues este es el momento que ustedes tienen para poder participar. Y en estos space que están de moda y que para mí también son tan nuevos, no sé si es que estas dinámicas funcionan así. Sin embargo, quiero dar esos minutos para que si alguien quiere decir algo, pueda también contarnos un poco, ¿no? Al menos ustedes están representando a esos 1.600 barrios de la ciudad que no están siendo tomados en cuenta. Y yo ahora estoy escribiendo una nota sobre una entrevista que hice de Rocío Bastidas en La Floresta. Y aunque no le he dicho a ella, le estoy poniendo que la esperanza de los otros 559 barrios van con ella a esa reunión el día miércoles. Es una gran responsabilidad que le doy yo a Rocío, a más de toda la cuestión de participación que han tenido este barrio dentro de la arquitectura, dentro de la planificación ciudadana. Pero son ustedes, gente, en cada uno de sus espacios dentro de sus barrios, al sur, al centro y al norte de esta ciudad, quienes pueden también preguntarse cuál es la ciudad que quieren. Si no hay Claro, claro. A Sí, ver, Gaby. ¿cómo estás, Elena? Sí, sí. Buenas noches con todas las personas que nos siguen escuchando y que siguen conectadas. Recuerden que este es un espacio plural, es un espacio abierto. Estamos aquí esperando si alguien desea hablar, me va a llegar la notificación, pero también a ti, Elena, porque estás como coadministradora y les podemos ceder la palabra. Asimismo, tenemos abiertos los DMs. Tengo abierto mi DM y también el DM del Empute está abierto si es que desean hacer una pregunta quizás por allí y no quieran como participar en voz. Aquí estamos. Recuerden que este espacio es de ustedes y están imputados porque otros espacios no hablan de los temas trascendentes y de coyuntura y quieren que sus voces sean escuchadas. Escríbenos. Aquí están nuestros buzones de mensajes abiertos. Queremos que la voz de todas las personas sean escuchadas en un tema tan trascendental como este que indudablemente va a atravesar varias ciudades del país, estas ciudades que se han convertido en emblemáticas por el tema de patrimonio cultural y también por el tema de que invisibilizan a los barrios, invisibilizan a la ruralidad y esto está pasando a nivel nacional. Entonces, tomar un poco de conciencia y recordar siempre lo que repetimos en cada input es que con tejido social vamos a poder defender y garantizar nuestros derechos, vamos a poder avanzar en derechos, vamos a poder seguir haciendo resistencia ante cualquier situación del Estado o de otras situaciones que nos quieran infringir en nuestros derechos y nos quieran imponer situaciones pues que nos van a traer más precarización. Entonces aquí estamos abiertos al diálogo, abiertos a este espacio, si ustedes desean participar, les recordamos, tenemos los DMs abiertos, pero asimismo esto de aquí va a estar subido en nuestro canal de YouTube, si es que por allí alguien va dejando preguntas dentro del canal de YouTube, asimismo las iremos respondiendo de forma pública por medio de la red principal que en este momento es por medio de Twitter. Eso, Elena, aún no tengo ninguna petición, pero si desean cerrar y si desean ser partes, no se olviden que en el perfil del Empute está el tweet fijado donde está el formulario y pueden ser parte de este grupo y hablar de lo que ustedes quieran hablar. Ese es el objetivo justamente del Empute. Gracias, Gaby. La verdad es que sí, no hay otra manera de llamarlo al espacio. Y es verdad que nadie más está tocando este tema desde estas perspectivas. Y preguntarse eso es algo que le voy a dar el paso a todos quienes participaron nuevamente. Ricardo, ¿cuál es la ciudad que queremos? Esa es la pregunta del millón y esa es la que estamos construyendo desde diferentes espacios para tratar de incidir en las políticas, porque, digamos, yo sí cuestionaría una parte del rol académico, y es que todas estas propuestas lamentablemente no son escuchadas por quienes tienen que escucharlas, que es, digamos, la administración municipal, pero la academia tiene que tener voz, y la voz es ejerciendo el derecho, digamos. Todas estas observaciones que han hecho tienen que canalizarlas en los espacios públicos, pedir la silla vacía en el Consejo de la Ciudad, mandar las comunicaciones y sus observaciones a los concejales, porque son ellos los que van a decidir en última instancia y luego quedará esta última de la Superintendencia de Control Territorial. Pero más allá de eso, eso es lo que estamos haciendo como ciudadanía activa. De hecho,
gracias a estas movilizaciones y a levantar la voz, es que algo ha pasado. Yo creo que la ciudad que queremos es una ciudad distinta, es una ciudad que piense en la mayoría, que piense a la naturaleza, que piense en el ambiente como un sistema y que le dé el peso que deba tener, que no lo tiene actualmente. Pero sí quiero hacer una observación, porque esto va más allá, digamos. El plan de uso y gestión de suelo lo acaba de mencionar el alcalde. No sé si ustedes se fijaron en un pequeño comentario que hizo, pero que refleja exactamente por dónde va. Dijo que el PUCS está destinado para reactivar la reactivación económica de los constructores y de las inmobiliarias, así de claro. Y se olvida que la reactivación económica, que la ciudad tiene muchas otras entradas económicas. Una es de la construcción, que es obviamente muy importante, pero hay un montón de actividades económicas que desarrolla todas las personas que habitan la ciudad en el día a día. Lo que producen, lo que generan, lo que piensan, lo que sueñan. Entonces, la ciudad se reactiva económicamente pensándola para todos y no solamente para un sector específico de la ciudad. Así que opinen, vayan a las instancias, levanten la voz. Eso es parte de nuestra acción como ciudadanos organizados, ¿o no? Quizás hay que organizarse. Sí, gracias, Ricardo. Yo hoy me organicé, me fui a una sesión de barrio por primera vez. Vivo en el Plan Victoria y toda la vida pensé que vivía en La Luz, y eso del tejido social se vuelve cada vez más importante. Y si ustedes pues no son esas personas que se pueden organizar, está el Twitter, está el Facebook, están estos espacios de incidencia que de todas maneras concejales los leen, o sea, leen lo que estamos pensando, y esto ha hecho que en este momento muchos de esas personas dentro del Consejo de Quito estén leyendo este plan de suelos y estén preguntándose qué pasó, por qué llegamos a este punto sin enterarnos que había un plan de suelos que legislar en esta ciudad. Voy a dar el paso a Fernando, que fue que no pudo conectarse mucho, pero sí, Fernando, como vamos a cerrar, quisiera preguntarte qué ciudad queremos y cómo ves tú este tema de la ciudad que queremos dentro de este espacio que tú trabajas. Bueno, se habla mucho de reactivar la economía, de generar trabajo, pero no es solo cuestión de ser máquinas al servicio de un X trabajo, es también una cuestión de calidad de vida. Es qué hacemos nosotros diariamente, qué respiramos, qué es lo que estamos respirando, qué estamos comiendo. Y en todas esas cosas, el Cantón Quito todavía podría funcionar muy bien. ¿Por qué no una agricultura amigable con el medio ambiente? Una microagricultura donde haya muchos productores, no solo orgánicos, sino incluso mejores que los productores orgánicos, que sepan utilizar los recursos naturales de la forma más apropiada para producir alimentos sanos y ricos en nutrientes. En el medio de los productores orgánicos se habla mucho sobre la pobreza de los alimentos que hay actualmente con el sistema industrial de producción de alimentos. Por ejemplo, se habla de producir alimentos con polvo de roca, porque con eso se aumenta la cantidad de minerales que se incorporan a la dieta. Son formas alternativas de pensamiento. Y ese tipo de producción puede entrar en muchos huertos que podrían todavía funcionar si se dan las condiciones apropiadas para que tengamos en nuestra economía familiar ese tipo de actividades que al final de cuentas tienen un impacto económico, pero no solo porque son alimentos, sino porque son salud y porque son diversión y porque son recreación. ¿Y cuál es la ciudad que yo quiero? Digo, necesitamos una ciudad llena de árboles.
Y el primer paso es pensar en cuidar lo que ya existe. Tenemos las quebradas, todavía muchas quebradas en muy buen estado, llenas de vegetación nativa, que pueden ser protegidas y pueden ser utilizadas como corredores de vida. Por ejemplo, las quebradas de Tumbaco se comunican con el río Chiche, se comunican con el río San Pedro, San Pedro se comunica con el Machángara, toda la zona de Lumbicí también se comunica con el Machángara se comunica con el Atacazo. Hay corredores de vida por los que pueden pasar fauna y flora y conectar la cordillera oriental con la cordillera occidental. Y una sociedad, lo que yo espero es una ciudad donde podamos disfrutar de la naturaleza. ¿Por qué no puede ser posible? ¿Cómo podemos tener calles donde no tengamos la sombra de árboles? Podemos avanzar kilómetros caminando por una calle y nos vamos quemando por el sol sin la esperanza de encontrar un árbol que nos dé su sombra. ¿Cómo puede haber ciudades así? Ese es uno de los temas. Otro de los temas es el agua, y en eso entra la impermeabilización. No puede ser que tiremos el agua de las cloacas a las quebradas, pero tampoco puede ser que llenemos de cemento en todas partes porque nos da la gana. Eso nos genera problemas con la pérdida de agua subterránea. Yo me pregunto si una vez que perdamos mucha agua subterránea no empezarán a colapsar esos receptorios subterráneos, no empezaremos a tener hundimientos de tierra porque nos quedamos sin agua subterránea. Por otra parte, la impermeabilización genera grandes flujos de agua. Por ejemplo, en San Patricio estábamos analizando que esa gran vía que están construyendo tranquilamente puede generar unos 300 metros cúbicos de agua en una lluvia fuerte. ¿A dónde se va a ir esa agua? Se va a ir a la Quebrada de Rojas y luego va a llegar al sector de La Praga. El agua va a estar contaminada y con una lluvia fuerte, con mayor impermeabilización, podemos tener un aluvión más grande del usual. ¿Y qué tal si eso llega a destruir la quebrada, la piscina que está en el sector de La Praga, en Cumbayá? O pasa algún accidente mayor. Hay el tema del Cotopaxi. El Cantón Quito tiene que pensar en el Cotopaxi. Y yo lo que veo alrededor, no solo construcciones alrededor del río San Pedro, ¿no? Y alrededor del río Pita, sino que se altera el nivel del suelo. Entonces, los flujos naturales del Cotopaxi, ¿a dónde van a ir? Por ejemplo, toda esa zona del Hospital de los Valles, del Escala, del Botánico, ¿no será afectada por algún aluvión del Cotopaxi cuando finalmente tengamos una erupción relativamente fuerte? Creo que esto de respetar la naturaleza es un tema de seguridad, no solo física, ¿no? Tener cuidado con lo que nos pueda pasar con el Cotopaxi, con los aluviones, sino también un tema de seguridad alimentaria y un tema de salud psicológica. Hace pocos días revisaba, había un hilo muy interesante en Twitter y luego estuve viendo los artículos que se mencionaban en ese hilo. Por ejemplo, se habla del impacto de la vegetación en la reducción de crímenes violentos en una ciudad, donde hay mayor cobertura de dosel, de árboles, los crímenes violentos disminuyen. Necesitamos una ciudad donde nuestros hijos, donde niños, yo a los 5 años de edad montaba bicicleta por las calles de Quito. Y ese tipo de ciudad necesitamos. No una ciudad donde los carros avancen a gran velocidad e incluso en la vereda tengamos que tener cuidado, sino una ciudad
donde incluya a esos niños y esos niños puedan ir tranquilamente a la escuela en bicicleta, a pie, como ellos quieran y sentirse seguros y los padres sentirse seguros. Eso en parte viene por el respeto de la naturaleza y por generar condiciones que no sean simplemente para el flujo del auto, no una ciudad para el auto, una ciudad que se expanda para el auto y que por el auto se expanda más de lo necesario, sino una ciudad hecha a escala humana, donde los primeros que puedan disfrutar de eso sean los niños. Gracias, Fernando. Yo creo que la ciudad que Fernando y yo queremos es una ciudad de quebradas mágicas y de pensar en ese respeto a la naturaleza y hacia esta escala de personas y de tejido social, ¿no? Donde prime esto como principal factor para pensar en planificar y crecer. Quiero darle el paso a Miguel y luego a Estela para cerrar. Miguel, ¿qué ciudad queremos? Te hice esta pregunta ya me respondiste, pero ahora te vuelvo a preguntar para que compartas con quienes todavía nos escuchan. Gracias, Elena. La ciudad que queremos, a mí me parece que es una ciudad en la que sea bonito vivir. Biofílica, es decir, que exista amor, que exista empatía por la vida. Y eso quiere decir una empatía no solamente por los seres humanos, sino por toda la vida. Una en la que exista una propuesta hecha por y para nosotros, los ciudadanos que estamos acá, y no copiada. Es decir, no estos modelos de que como en esta ciudad se hizo y tiene que haber edificios enormes, nosotros ponemos. No digo que no sea así, pero tiene que ser discutido. ¿Por qué sí y por qué no? Me parece que en el tema ya verde, que es el que estábamos hablando, ¿no es cierto? Es una ciudad en la que el verde sí cuenta, que no es un lujo, que no es entendida como un lujo, sino entendida como una necesidad, como una urgencia y como un derecho. Que se entienda que el tamaño de las áreas, la forma de las áreas, la cercanía entre ellas, cómo están conectadas, lo complejas que son, es importante. Es decir, donde no es cuestión de arrinconar el verde, donde buenamente queda, con unas formas medias estrambóticas, hecha para la gente, no hecha para que la gente esté apiñada y se concentre en medio del cemento y del vidrio. Eso. Gracias, Miguel. Yo reflexiono que estos modelos de concentración de la gente, que pueden parecer muy interesantes porque nos dicen que van a ahorrar un montón de recursos, yo digo siempre que vamos a terminar con edificios ecológicos con focos de China. Y esto demuestra una paradoja que viene atrás de un greenwashing cuando no hacemos realmente lo que decimos que vamos a hacer, que son construcciones diferentes. El tema también de concentrar a la gente, de mirar en estos circuitos alrededor de estas edificaciones, de estas grandes obras para mantener a las personas alrededor de cierto tipo de negocios como entes de consumo, también es algo cuestionable que no voy a abordar aquí, pero que en mi parecer, desde la parte en la que yo trabajo, me parece que deja mucho que desear en el plan de suelo sobre cuál va a ser ese tejido social y esa verdadera activación económica de los barrios, fuera de estas zonas de alta plusvalía en donde encontramos cafés y franquicias de comida que nos invitan al gasto, ¿no? ¿Cómo estamos llegando a eso? También con el tema de la planificación de la ciudad. Estela, paso contigo hacia la ciudad que queremos, esta ciudad regional, esta ciudad más global. Te entiendo desde el punto de vista en que ya no podemos percibirnos como espacios con estas fronteras. Me comentaba otra colega que tú puedes ver el mapa de Cayambe con el de Quito y ves exactamente un corte muy brusco entre lo que es la ruralidad de Cayambe y la parte más urbana del distrito metropolitano. Entonces, ¿cuál es esa ciudad que queremos con nuestros vecinos y con el tema circundante del territorio? Pues sí, ¿cuál es la ciudad que queremos? Tiene que ser una ciudad equitativa, una ciudad inclusiva, una ciudad en la que el auto privado deje de ser ese bien como de lujo, esa ciudad en la que no sea solamente como ahora se ve
para los capitalinos, porque por ejemplo, yo siempre hablo con mis chicos y todo en general con ejemplos. El ciclopaseo llega, yo lo vivo cada fin de semana, llega hasta el Puente 9 y pues los habitantes de Rumiñahui del Puente 9 al siguiente metro, pues ellos ya no tienen ningún ciclopaseo, ¿no? Entonces, qué pena. Una ciudad en la que no se piense solamente en esta es mi ciudad, sino mi vecino, el del cantón de al lado, también es mi coterráneo, también es muchas veces no sabes ni siquiera la gente que está en la cuadra de al frente, en la acera de al frente, no saben ellos que ya están dentro de otro cantón, como sucede en el caso de Mejía. No debe ser así, tiene que ser un trabajo, como repito, mancomunado con las autoridades, en las que si pues te puedo yo servir como para que en tu ciudad vengas y tengas por medio de mis servicios de agua potable, de transporte, de recorrido de basura, que te pueda dar la mano al siguiente cantón, a la siguiente población, pues se trabaje mancomunadamente en un ejemplo tan sencillo como les digo, el del ciclopaseo, que no se corte, hasta aquí es el distrito, listo, el resto no me importa. Tiene que haber ese flujo, tiene que haber esos vínculos, tiene que dejarse justamente todo este tipo de segregación, este tipo de que a la periferia o a la ruralidad, pues bueno, allá van, como hemos visto, lo digo muy claramente en el ejemplo de estos conjuntos habitacionales que inauguró o que sí, pues que inauguró la alcaldesa de Guayaquil, donde se ve claramente donde está esta mano tan de segregación espacial, de segregación social, y a los pobres para allá, ya, hasta luego, no les vemos si ustedes no tienen servicios, si no tienen conexión, si no tienen transporte, es un problema de ustedes. Y como se hizo todas las reubicaciones de la gente en el problema del 2016, del terremoto y todo eso. Entonces queremos ciudades inclusivas, ciudades en las que realmente sean equitativas, que todos tengan los mismos derechos, los mismos accesos. Es por eso que yo siempre recalco este derecho a la ciudad, el derecho a la ciudad, sí, porque en eso hay que seguir trabajando. Y no esa ciudad en la que sales a pasear al mall. No, una ciudad del encuentro, una ciudad donde tienes un espacio verde, un área verde donde salen los niños, no necesariamente en este conjunto habitacional, pues de los de alta gama, los de alta, no sé, plusvalía, bueno, aquí nosotros tenemos nuestra área verde exclusiva, no. Eso tiene que quitarse totalmente, y si no, este es un área de encuentro del todos, porque y los niños, como decía Fernando Miguel, pues ellos tienen que aprender y nosotros tenemos que aprender a convivir entre todos. Esa sería, como digo, la ciudad equitativa. Gracias, Estela. Yo con esto quiero decirles que cuando escuchen que Quito debe ser como el nuevo Nueva York, el nuevo Dubái, Singapur, que tengan en cuenta que todas estas ciudades planificaron el tema de tener equipamientos alrededor de toda esta densificación, que tengan en cuenta que además de estos grandes ejemplos, existen otros muy tristes alrededor de toda América Latina, donde el progreso inmobiliario y los rascacielos han coartado el tema de la ocupación del territorio, en donde se cierran grandes extensiones de costa, de playa, con grandes construcciones, y se olvidan que atrás existen poblaciones que deben ser incluidas. Atacames, saliendo de Quito, por ejemplo, es un ejemplo. A veces no hay que ir tan lejos, ni hay que ir solo por estos ejemplos que parecieran tan lujosos y tan buenos, para también mirar hacia otros ejemplos que lamentablemente nos dicen que ha salido mal alrededor de eso. Yo soy una convencida desde que el terremoto nos azotó, y creo que muchos profesionales que tuvimos que ir a esa primera línea del terremoto y luego de eso participar en la construcción de la ley de suelos, que también estaba reprimida dentro de la Asamblea, para que termine luego siendo una ley que fue empujada desde todos los medios para que fuera aprobada por la Asamblea, que frente al embate del terremoto no pudo hacer más que aprobar esta ley de suelos, porque se evidenció lo mal que hicimos con el tema de respetar la función social y la función ambiental de la propiedad. En este país aún no tenemos una política integral de ordenamiento territorial,
Y el caso de Quito, el caso del plan de uso de suelos, es uno de los tantos ejemplos en los cuales estamos evidenciando que los usos de suelo de conservación son importantes en la planificación. No podemos ya dejar de pensar en los usos de suelo de conservación, en la participación ciudadana, en esta conexión de la naturaleza y su gente al momento de mirar hacia el territorio de manera integral. Estela nos habla de esta ciudad, región, yo les hablo de un país, de este país que necesita cuidar cada metro cuadrado que tiene, cada espacio que tiene, porque somos muchos y somos un país pequeño y nos urge una política clara de ordenamiento territorial. Con esto le doy el paso a Gabriela con este mensaje final y agradecer también al espacio del Empútese por arriesgarse a topar un tema que nadie más quiere abordar, o bueno, no nadie más, pero que son pocos los espacios que se están abriendo para debatir el futuro del Distrito Metropolitano. Gracias y conmigo una buena noche. Gracias, Elena, gracias a todas las personas que siguen conectadas, a todas las personas que van a escuchar por el canal de YouTube, gracias a las personas que han intervenido, realmente hemos aprendido mucho y sí, tenemos que estar alerta, tenemos que organizarnos y seguir viendo las formas necesarias para poder respetar y proteger nuestros espacios urbanos, nuestros espacios de uso de suelo, nuestros derechos como parte de la urbanidad y como parte de la ciudad. Muchas gracias a todas las personas, recuerden que cada martes nos conectamos a las 9 p.m., y obviamente hacemos emputes de emergente cuando se deba, de acuerdo a la coyuntura. El siguiente martes vamos a estar hablando sobre Paola Guzmán Albarracín, en memoria de ella, acompañando siempre a su familia, en especial a Petita Albarracín. Nos escuchamos el siguiente martes. Gracias a todos.